En este video vamos a hablar de los cuerpos redondos. Especialmente hablaremos del cilindro, la esfera y el cono. Estos tres cuerpos redondos son los más usuales. Por ello es importante que comprendamos algunas de sus características y aprendamos a calcular el área y el volumen. Es importante saber que un cilindro está conformado por una superficie curva, al igual que la esfera y el cono. Pero además de eso tiene dos bases planas que son circulares y el cono tiene una sola base circular. Es importante identificar que en el cilindro tenemos altura y radio, en la esfera tenemos el radio y en el cono tenemos altura, radio y la generatriz, que es esta distancia que se puede observar acá. Muy bien, para saber el área total de un cilindro y el volumen hay que conocer estas expresiones. En el caso del cilindro, el área será 2pi por el radio multiplicado por la altura más el radio. Entendamos que h es la altura, r es el radio y pi es una constante. En el caso del volumen tenemos que sería pi r cuadrado h, el área de una esfera pues sería 4pi r cuadrado y el volumen sería 4 tercios de pi r al cubo. Y en un cono, pues entonces el volumen será 1/3 de pi r cuadrado h y el área será pi por r por la raíz cuadrada de h cuadrado más r cuadrado más r. Entendiendo que en todos los casos r es el radio y h es la altura. Es importante aprender a calcular el volumen porque esto nos permite saber qué tanto se puede contener dentro del cuerpo geométrico. Y es importante conocer el área puesto que si yo quiero saber qué cantidad de material es necesaria para construir uno de estos, pues bastaría calcular esa magnitud. Veamos unos ejemplos para comprender mejor de qué se tratan y cómo se utilizan estas expresiones. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. En un recipiente cilíndrico se colocan 3 esferas, como se muestra en la figura. Si cada esfera tiene un diámetro aproximado de 6 centímetros, ¿cuál es el volumen de la esfera y cuál es el volumen del recipiente cilíndrico? Empecemos calculando el volumen de una esfera. Sabemos que estas son las esferas y son exactamente iguales. Estas esferas tienen un diámetro de 6 centímetros. Si yo sé el valor del diámetro, entonces podría saber el valor del radio, dado que el radio es la mitad del diámetro. En este caso, el radio de la esfera, vamos a poner r sub e, serán 3 centímetros. Si yo quiero calcular el volumen, entonces utilizo la expresión para esto que dice que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Si sustituimos, obtenemos que el volumen de la esfera será 4 tercios de pi por el radio, pero el radio hemos identificado que vale 3 centímetros elevado a la 3. En este caso, el volumen de la esfera será 36 pi centímetros cúbicos. Es importante que sepan que el pi es una constante y si ustedes quieren calcular un valor aproximado, entonces multiplicarían el 36 por el valor de pi. Bien, calculemos también el volumen del recipiente cilíndrico. Para ello tenemos que hacer las siguientes afirmaciones. Primero, que las esferas están contenidas exactamente dentro del cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el diámetro de la esfera coincide con el diámetro de la base circular del cilindro y que las tres esferas están contenidas exactamente en la altura, es decir, que al sumar los tres diámetros de la esfera, pues obtengo la altura del cilindro. Teniendo en cuenta ese análisis, puedo entonces afirmar que la altura del cilindro, que llamaremos h, será todo esto, sería igual a 3 esferas por su diámetro, que son 6 centímetros. Y en ese caso entonces la altura será 18 centímetros. Luego, para calcular el volumen, sabemos que el volumen del cilindro es pi r cuadrado h. En este caso coincide el volumen del cilindro, el radio del cilindro con el de la esfera. Por lo tanto, el volumen será pi por el radio, que son los 3 centímetros,
Los elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la altura, que son 18 centímetros, para que finalmente el volumen sea 162 pi centímetros cúbicos. Así sabemos el volumen del cilindro y sabemos el volumen de la esfera, utilizando las expresiones anteriormente mencionadas. Realicemos otro ejemplo para comprender un poco más lo que estamos hablando. Ahora tenemos un cono y queremos averiguar cuánto es su área total y su volumen, sabiendo que su altura es 10 y que el diámetro de la base es 14. Listo, si queremos calcular el área, sabemos que para un cono el área es pi por el radio por la altura del cono al cuadrado más el radio al cuadrado. Esto dentro de una raíz más el radio. Ahora bien, el radio no lo conocemos, pero conocemos el diámetro, que es 14. Pero como dijimos que era la mitad del diámetro, entonces el radio debe ser 7 centímetros. Si reemplazamos, entonces tenemos que el área será igual a pi por 7 centímetros, la raíz cuadrada de la altura, que son 10 centímetros elevados al cuadrado, más el radio, que son 7 centímetros también elevados al cuadrado dentro de la raíz, más los 7 centímetros que comprende el radio. Realizando todos estos cálculos en una calculadora, obtendremos entonces que el área total del cono será una aproximación de 134,4 pi en centímetros cuadrados. Para el volumen, utilicemos la expresión del volumen, que dice que el volumen de un cono es 1/3 de pi por el radio cuadrado por la altura. Entonces, sustituimos y tenemos que el volumen es igual a 1/3 de pi por el radio, que son los 7 centímetros elevados al cuadrado, por la altura, que son los 10 centímetros elevados. Luego el volumen, realizando los cálculos, tendríamos que equivale a 163,3 pi en centímetros cúbicos. Con esto hemos logrado calcular el área total y hemos calculado el volumen de nuestro cono. Así se pueden resolver diversos problemas en los cuales tenemos un cono, una esfera o un cilindro. Espero que revisen todos los ejercicios planteados y que con ello puedan fortalecer todos sus aprendizajes.